Choice is very important to God. Elección es muy importante para Dios, He himself chooses all the time. porque Él mismo está escogiendo todo el tiempo. And what he chooses Y lo que Él escoge is love, es amor, goodness, es bondad and a sound mind. y es una mente clara. Let's just look at our first scripture there. Miremos nuestra primera escritura 1 Corinthians 1. en 1 de Corintios 1:27. God hath chosen the foolish things of the world Mas lo necio del mundo escogió Dios to confound the wise. para avergonzar a los sabios. And God has chosen the weak things of the world Lo débil del mundo escogió Dios to confound the things which are mighty. para avergonzar a lo fuerte. God is spirit. Dios es espíritu. He is the spirit. Él es el espíritu. He's not a spirit. Él no es un espíritu. He is the spirit. Él es el espíritu. And he tells us, Y nos dice, as he told the woman at the well, como le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, the time is coming and now is la hora viene y ahora es when we shall worship cuando adoraremos in spirit and in truth. en espíritu y en verdad, But God is looking for these porque Dios busca tales adoradores, that will worship him in spirit and in truth. quienes le adoren a Él en espíritu y en verdad. But before all time began, Pero antes de que todo empezase, everything that God was about to speak into existence antes de que Dios empezara a hablar para que las cosas existieran, was already established ya se había establecido in the spirit in God. en el espíritu de Dios Then God spoke into being que Dios hablaría all that we see in this physical realm. todo esto que estamos viendo en el mundo físico. And he established a garden. Y Él estableció un huerto. And in this garden, Y en este huerto, God caused trees to grow. Él hizo que los árboles creciesen. The trees were the physical representation Estos árboles eran representaciones físicas of all the goodness de toda esa bondad that God had established in the spirit. que Dios había establecido en su espíritu. Let's just look at Genesis 2:9. Miremos en el libro de Génesis 2, versículo 9. And out of the ground made the Lord God to grow Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra every tree that is pleasant to the sight and good for food. todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. The tree of life also in the midst of the garden, El árbol de la vida también en medio del jardín. and the tree of the knowledge of good and evil. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. So in this midst of this garden Así que en medio de este huerto was a particular tree, había un árbol muy particular. the tree of life. Era el árbol de la vida. Not a tree of life, No era un árbol cualquiera, but the tree of pero life. el árbol de la vida. And in the garden was also a tree Y también en el huerto había otro árbol of the knowledge of good and evil. que era el del conocimiento del bien y del mal. And God has established that man was given the power of choice. Y Dios había establecido que al hombre se le diera el poder de la elección. Let's look at Deuteronomy there, 30:19. Miremos ahora en el libro de Deuteronomio 30, versículo 19. He says, I call heaven and earth to record this day against you. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, That I have set before you life and death, que os he puesto delante la vida y la muerte, blessing and cursing. la bendición y la maldición. Therefore, Por lo tanto, choose life, escoge pues la vida, that both you and your seed may live. para que vivas tú y tu descendencia. So in the midst of this garden was the tree of life. Así que vemos que en medio de este huerto estaba el árbol de la vida And also the tree of the knowledge of good and evil. y también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. And man was to make a choice Y el hombre tenía que hacer una elección, to follow the Spirit into the tree of life,
para seguir al Espíritu y escoger el árbol de la vida. For the tree of life Porque el árbol de la vida was a pathway. era un camino. It was a pathway into life. Es un camino que te lleva a la vida. Or to choose the pathway Y escoger este camino of the tree of the knowledge of good and evil. de el conocimiento del bien y del mal, God had already told the man Dios ya le había dicho al hombre that one path led to death que un camino conduce a la muerte. and was called the knowledge of good and evil. Y este camino era llamado el conocimiento del bien y del mal. And the other path Y el otro camino led to life guiaba o llevaba a la vida, and life more abundant. y una vida muy abundante. Look at Genesis 2:16 there. Si miramos ahora en Génesis 2, versículo 16. And the Lord God commanded the man, saying, Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, You may freely eat puedes comer libremente of the fruit from every tree of the garden, del fruto de todos los árboles del jardín, but of the tree of the knowledge of good and evil, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, and blessing and calamity, de la bendición y la calamidad, you shall not eat. no comerás, For in the day that you eat of it, porque el día que de él comieres, you shall surely die. ciertamente morirás. So from these two trees, Así que vemos que de estos dos árboles, these two trees in particular, lay two pathways. estos dos árboles en particular marcan dos caminos. The tree of life is the spiritual pathway to God the Father. El árbol de la vida es el camino hacia el Padre. And the pathway to know God, our Father. Es el camino para conocer a Dios, nuestro Padre. To know the author and finisher of our faith. Para conocer a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. The other pathway El otro camino is a pathway that is taken without the Spirit. es un camino que se toma pero sin el Espíritu de Dios. It is a pathway of seeking knowledge of ourselves. Es un camino donde estamos en la búsqueda para alcanzar conocimiento. A knowledge of ourselves by ourselves. Un conocimiento de nosotros, pero por medio de nosotros. Seeking the wisdom of man. Es buscar la sabiduría del hombre. The wisdom of man is not the wisdom of God. Pero la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios, It is wise craftiness porque es muy sutil that is opposite to God. y es opuesta a Dios. And it comes from the opposer of God, Satan. Y viene de aquel que es el opositor de Dios, Satanás. So God told man about this. Así que cuando Dios le habló al hombre acerca de este árbol, And he said, you must not eat of it. You must not take this pathway. le advirtió, no debes comer de este fruto, no debes tomar ese camino, Because it is a pathway that leads to death. porque es un camino que te va a guiar o te va a llevar a la muerte. It's important to know that this is not a tree that is either good or evil. Es importante saber que este árbol no es que es un árbol que es bueno o malo, But is a tree of the man's knowledge pero es el árbol del conocimiento del hombre, of what he determines de lo que él determina, as being good or evil. lo que él determina ser bueno o ser malo. It is a pathway in which the spirit is closed Es un camino donde el espíritu no anda and the natural eyes are open y nuestros sentidos están abiertos to experience everything from the senses of the natural man. para experimentar todas esas emociones del hombre natural, And to receive nothing from the Spirit, pero que no está abierto a las cosas del espíritu. but for them to become the ones that determine Porque ellos se establecen a sí mismos como los que determinan las cosas, what was good qué es bueno or what was evil. o qué es malo. This knowledge is the pursuit of the knowledge of ourselves. Este conocimiento es la búsqueda de nosotros mismos, But it's the knowledge of ourselves by ourselves. pero es un conocimiento de nosotros limitado por nosotros, The knowledge of our own self-righteousness. porque es un conocimiento de nuestra propia justicia
of what we define as good, lo que nosotros determinamos que es bueno, which is all that we determine as pleasing to our physical senses. que es todo aquello que determinamos que nos complace a nosotros. The knowledge of that tree is the knowledge of the pursuit of self. El conocimiento de este árbol es una búsqueda de lo que nos satisface, That I myself am like a God. de que yo realmente soy como Dios o soy Dios. But all of that knowledge Pero todo ese conocimiento is coming from Satan viene de Satanás, and his opposites of God. porque él es opositor a Dios. The objective that is laid out in that pathway, El objetivo que él ha determinado en este camino, the seeking of knowledge, esta búsqueda del conocimiento, is to bring us to the place es para conducirnos o llevarnos al lugar of killing the tree of life. donde mataremos o intentaremos matar al árbol de la vida. God provides choice for us, Dios nos ha provisto con la elección. choice to know him, La elección para conocerle a Él, to know the tree of life, para conocer el árbol de la vida, or the choice to pursue our own knowledge o la elección para ir en búsqueda de nuestro propio conocimiento. without the Spirit. Y esto sin el Espíritu de Dios. If we pursue God in the tree of life, Si nosotros vamos en búsqueda de Dios y el árbol de la vida, we enter into the life of the Spirit. entraremos dentro de esa vida que es la vida del Espíritu. And it is a pathway Y es un camino that leads us que nos guía to the cross. hasta la cruz. So let's look at this tree of life a little bit more closely. Vamos a mirar a este árbol de la vida un poquito más de cerca. If we look in Hebrew at the phrase, the tree of life, Si nosotros miramos en hebreo la frase el árbol de la vida, it means wood, significa madera, timber, significa leño, a staff. significa vara, But it also means pero también significa, a gallows, también significa la horca, and it means a carpenter. pero también implica un carpintero. And then it adds with branches. Y también hay ramas, It means the word of life. que significa la palabra de la vida, It means to remain in life. que significa permanecer en la vida, It means to restore life. significa restaurar la vida. So in the midst of this garden Así que vemos que en medio de este jardín was the tree estaba el árbol that prophesied que profetiza a carpenter que un carpintero vendrá, who would have branches, que tendrá ramas, who would hang on a gallows que será colgado de la horca and would bring to all of us y nos traerá a todos sustained life, vida sostenible to revive you, para revivirnos, to restore you, para restaurarnos, and bring everything back to you. para devolvernos todo lo que hemos perdido. The tree of life El árbol de la vida is prophesying the gospel of Christ. está profetizándonos el Evangelio de Jesucristo. So when Adam and Eve fell Así que cuando Adán y Eva cayeron and ate from the tree of the knowledge of good and evil, y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, their new master Satan tenían que enseñorearse sobre Satanás, o Satanás se enseñoreó de ellos, was telling them to go and destroy the tree of life y les estaba diciendo que deben ir y destruir el árbol de la vida by eating from it. por medio de comer de él. Look at Genesis 3:22. Vamos a mirar en Génesis 3, versículo 22. And the Lord God said, Y Dios Jehová dijo, Behold, the man has become like one of us, he aquí el hombre es como uno de nosotros, Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Hijo, Espíritu Santo, knowing how to distinguish between good and evil. sabiendo distinguir entre el bien y el mal. And now he might stretch out his hand Ahora podría extender su mano and take from the tree of life. y tomar también del árbol de la vida Take from the tree of life as well and eat its fruit y comer sus frutos and live
in this fallen, sinful condition y forever. vivir en esta condición caída pecaminosa para siempre. If they had eaten from the tree of life, Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, they would have spent eternity hubieran gastado la eternidad in that fallen state. en ese estado caído. So God put them out of the garden Por esto Dios les echó fuera del huerto and set a cherubim y puso un ángel with a flaming sword que tenía una espada de fuego to guard the entrance to the tree of life. para guardar el camino que llevaba al árbol de la vida. He tells us there in Genesis 3:24. En el versículo 24 de Génesis 3 nos dice esto. So God drove the man out, Entonces Dios echó fuera al hombre, and at the east of the Garden of Eden, y al este del jardín de Edén, he stationed the cherubim él colocó los querubines and the sword with the flashing blade, y la espada con la hoja resplandeciente which turned round and round que giraba y giraba in every direction en todas direcciones to protect and guard the way, para proteger y guardar el camino, the entrance la entrada to the tree of life. al árbol de la vida. Now there would be no way back. Ahora no habría forma de regresar. No way back to the tree of life. No había manera de llegar al árbol de la vida God had implemented porque Dios había determinado his incredible plan, su plan increíble, that the tree of life was prophesying, que el árbol de la vida estaba profetizando which Satan and his principalities and powers y que Satanás con sus principados y potestades knew nothing of, no podían conocer, no podían saber nada de ello, because it could only be spiritually discerned, porque solamente se puede discernir por medio del Espíritu. and they had no access to it. Y ellos no tienen acceso al Espíritu de They Dios, were bound to the realm of the world, porque ellos están atados al mundo natural, only able to influence man's thinking. solamente capaces de influenciar la mente del ser humano. They only knew Solamente supieron that the tree of life que el árbol de la vida would come in the form of a person. vendría en la figura de una persona. So in many points in the Bible, Y en muchos sitios en la Biblia we see Satan trying to destroy the person. nos revela cómo Satanás intenta destruir a esa persona, The one who they think is the tree of life. aquel quien él piensa que puede ser el árbol de la vida. But this is something that Satan has no understanding, Pero esto es algo que Satanás realmente no tiene entendimiento, because he operates in the natural realm. ya que él solamente puede operar en el mundo natural. He has no clue about the Spirit of God. No tiene ni idea del Espíritu de Dios. Paul begins to tell us about this Pablo nos empezó a compartir estas cosas in 1 Corinthians. en la carta de Primera de Corintios. He says in 1 Corinthians 2:1 there, En el capítulo 2, versículo 1 nos dice: he says, "As for myself, brethren, En cuanto a mí, hermanos, when I came to you, cuando vine a vosotros, I did not come proclaiming to you no vine anunciándoos the testimony and the evidence el testimonio y la evidencia or the mystery and secret of God o el misterio y el secreto de Dios concerning what he has done through Christ for the salvation of men. respecto a lo que Él ha hecho por medio de Cristo para la salvación del hombre. I did not come in the lofty words of eloquence No vine en altivez con palabras de elocuencia or the human philosophy and wisdom." o filosofía, sabiduría humana. He's saying that there is a whole narrative Él nos dice que hay una narrativa of lies, de mentiras, false teaching, de falsas enseñanzas and untruth y cosas que no son verdad, that is operating que están operando and being put forth as wisdom. y se está empujando como si fuesen sabiduría. It is the wisdom of man, Pero esto es la sabiduría del hombre, which is really the thinking of Satan, que realmente no es otra cosa sino los pensamientos de Satanás, working through the mind of man trabajando o funcionando a través de la mente del hombre and women
hombre y mujer, in order to destroy the tree of life. con el propósito de destruir el árbol de la vida. But what they do not know or comprehend, Pero lo que ellos no saben, no pueden comprender, what they do not understand, lo que no pueden entender, is that natural thinking, que el pensamiento natural, natural knowledge, este conocimiento natural, what they call wisdom lo que a ellos les llaman sabiduría and natural understanding, y entendimiento natural, cannot destroy no puede destruir what is of the Spirit. lo que pertenece al mundo del espíritu. It is their natural knowledge and understanding Es este conocimiento natural y entendimiento of what they put forth as wisdom, de lo que ellos pretenden decir que es sabio, which is about to be destroyed que está a punto de ser destruido of itself. por sí mismo. So then he goes on, Así que Pablo continúa diciendo and he says in 1 Corinthians 2:2, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, "For I resolved to know nothing, porque me propuse no saber nada, to be acquainted with nothing, ser consciente de nada, to make a display of the knowledge of nothing, hacer ostentación del conocimiento de nada and to be conscious of nothing y no tener conciencia de nada among you, entre vosotros, except Jesus Christ, sino a Jesucristo, the Messiah, el Mesías, and him crucified." y a este crucificado. He says, "I'm determined to know nothing of man's wise thinking, Pablo nos dice claramente, estoy determinado a no saber nada, because all of this wisdom of man, porque toda esta sabiduría del hombre the wisdom of Satan, es la sabiduría de Satanás, is nothing. y todo eso no es nada. It is the fruit Es el fruto of the tree of man's knowledge, del conocimiento del hombre, that is the fruit of nothing. el fruto de nada. But what I am bringing you Pero lo que te estoy trayendo is the wisdom of God, es la sabiduría de Dios, once in a mystery in God, que una vez era un misterio en Dios, but now revealed. pero ahora está siendo revelado. Jesus Christ, Jesucristo, the Messiah, el Mesías, and him crucified. y este crucificado. 1 Corinthians 2:7 there he says, "But rather what we are setting forth En 1 Corintios 2:7 nos dice, más bien lo que representamos is a wisdom of God, es una sabiduría de Dios, once hidden from human understanding, que una vez estuvo escondida del entendimiento humano and now revealed to us by God." y ahora revelada a nosotros por Dios. That wisdom Esa sabiduría which God devised and decreed before the ages que Dios ideó y decretó antes de los siglos for our glorification, para nuestra glorificación, to lift us into the glory of his presence. para levantarnos a la gloria de su presencia, A mystery of which was hidden for ages and generations cuyo misterio estuvo escondido por los siglos y generaciones from angels and men, de los ángeles y de los hombres, but is now revealed pero que ahora ha sido revelado to the holy people, the saints. a su pueblo santo. The mystery is El misterio es Christ in us, Cristo en nosotros, our hope of glory. nuestra esperanza de gloria. Then he says in 1 Corinthians 2:8, Y en el versículo siguiente, 1 Corintios 2:8, "None of the rulers of this age ninguno de los gobernantes de este siglo or this world o del mundo perceived and recognized and understood this. percibió y reconoció o entendió esto, For if they had, porque si lo hubieran hecho, they would never have crucified the Lord of glory." nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satan and the rulers of this age Satanás junto con los gobernadores de este siglo had no idea no tienen idea that their tree of the knowledge of deception que ese árbol del conocimiento es una decepción was about to be destroyed by itself, y está a punto de ser destruido por sí mismo by its own actions, y por sus propias by its acciones own thinking, y por sus propios pensamientos, because the tree of life porque el árbol de la vida
was about to rise. estaba a punto de levantarse para todos. So they dragged Jesus before the rulers of this age. Así que llevaron a Jesús delante de todos los gobernadores de este siglo. All the rulers of this age Todos estos gobernantes were operating in the tree of the knowledge que estaban operando en el árbol de la ciencia del bien y del mal, of their own good and evil. que es su propia bondad y su propia maldad. A place that brought them to El lugar que fueron traídos, calling what was good determinando ellos lo que es bueno, evil, que es ahora es malvado, and what was evil y lo que es malvado good. ahora es bueno. So when they dragged him before the rulers, Así que cuando le trajeron delante de los gobernadores de este siglo, they sent him to the cross. le condenaron a la cruz. The cross La cruz that they hung Jesus on en la que crucificaron a Jesús was a tree. era un árbol, It was their tree y era ese árbol of their knowledge del conocimiento of good and evil. del bien y del mal. Look at 1 Peter there, 2:24. Miremos ahora lo que nos dice 1 de Pedro 2, versículo 24. He personally carried our sins in his body Él personalmente llevó nuestros pecados en su cuerpo, on the tree, sobre el madero, willingly offering himself ofreciéndose voluntariamente a sí mismo as an altar of sacrifice, sobre él como un sacrificio en el altar, so that we might die, para que muramos al pecado, that we might die to sin. haciéndonos inmunes de la pena We might die to that knowledge y del poder del pecado that we have sought so earnestly, que hemos sembrado inocentemente, that knowledge of good and evil, ese conocimiento del bien y del mal, that has brought us into the place que nos trajo al lugar of incredible sin. de un pecador increíble. So he personally Así que él personalmente carried that on himself, cargó sobre sí mismo, so that we might become immune from the penalty and power of sin, para que podamos ser inmunizados del castigo y de la pena del pecado, and live for righteousness. y podamos vivir para la justicia, For by his wounds, porque por sus heridas, you who believe have been healed. tú que crees has sido sanado. Jesus takes upon himself Jesús tomó sobre sí mismo all of the sin that is the result todos los pecados que son el resultado of the gaining of knowledge of man de obtener conocimiento del hombre, that comes from Satan. que viene de Satanás. Jesus becomes a curse. for Y us. Jesús vino a ser una maldición por nosotros. He becomes a part of that curse Él vino a ser parte de esa maldición, that is Satan's curse, que es la maldición de Satanás. the curse that was pronounced upon him La maldición que fue pronunciada sobre él right at the beginning, desde el principio. when God said, "You are cursed more than any." Cuando Dios le dijo, tú eres maldito más que ningún otro, Satan's intention las intenciones de Satanás was to come and join him in that curse, era de venir y unirnos a esa maldición. and that is the pathway Y ese era el camino of the knowledge of good and evil. del árbol del conocimiento del bien y del mal. So Jesus becomes a curse for us Así que Jesús se hizo una maldición por nosotros, because all the knowledge of man without God, porque todo el conocimiento del hombre sin Dios all that is the tree of the knowledge, viene del árbol del conocimiento, was dried up from the roots. que viene extraído desde las raíces. As Jesus shed his blood Cuando Jesús derramó su sangre on that tree, en ese árbol, it was dried up from the roots lo hizo secar desde la raíz and cut down because it was the knowledge y fue cortado ese conocimiento that operated in natural man que opera en el hombre natural, without the Spirit of God. sin tener en cuenta el Espíritu de Dios. Jesus demonstrates this in Mark's account.
Esto está escrito en el Evangelio de Marcos. Look at Mark there, Mark 11:12. Leamos Marcos capítulo 11, He says, on the day following, versículo 12. Al día siguiente, when they had come away from Bethany, he was hungry. cuando habían regresado de Betania, tuvo hambre. And seeing in the distance a fig tree Y viendo a lo lejos una higuera covered with leaves, cubierta de hojas, he went to see if he could find any fruit on it. fue a ver si podía hallar algún fruto en ella, For in the fig tree, porque en la higuera the fruit appears at the same time as the leaves. el fruto aparece al mismo tiempo que las hojas. But when he came up to it, Pero cuando llegó a ella, he found nothing but leaves, no encontró nada más que hojas, for the fig season had not yet come. porque aún no había llegado la temporada de los higos. This was the tree of the knowledge of good and evil. Esto es el árbol del conocimiento del bien y del mal. A tree that was a tree containing deception. Un árbol que contenía una decepción. It appeared to have leaves Tenía sus hojas and gave the promise of fruit, y tenía la promesa de que produciría fruto, but there was no fruit. pero no lo había. There was only deception. Solamente había decepción. And in Mark 11:14 there, Por eso leemos en Marcos 11, versículo 14, he said to it directly to the tree, y le dijo directamente al árbol, no one ever again nadie más shall eat fruit from you. comerá fruto de ti. And his disciples were listening to what he said. Y sus discípulos escuchaban lo que él decía. And Peter remembered and said to him, Y Pedro recordaba y le dijo a Jesús, later on he said, más, Master, más tarde le dijo, Maestro, look, the fig tree that you doomed el árbol que tú maldijiste has withered away, se ha secado dried up from the roots. desde las raíces. And Jesus answered Y Jesús le respondió and said to them, y les dijo, have the faith of God. tened la fe de Dios. Jesus was pointing forward to Jes- this very time Jesús estaba ya anunciando este tiempo presente, when he would be hung on that tree, cuando sería colgado sobre el madero, the tree with no fruit, el árbol que no tenía frutos, only deception and untruth. pero que solamente había decepción y mentira, And he took upon himself y tomó sobre sí mismo all of the sin that resulted from that deception todo el pecado que era el resultado de esa decepción, and crucified it in his own blood. y lo crucificó en su propia sangre. As he died in his body, Según estaba muriendo en su cuerpo, the curse of the natural la maldición de lo natural died with him also. también murió con él. So after 3 days, Así que después del tercer día, he rose again in resurrection power. él se levantó de los muertos en poder. The tree of life resurrected El árbol de la vida resucitó and then glorified. y se glorificó. But now the invitation has come for all Y ahora una invitación ha sido entregada a todos to come to him para venir a él and eat from the tree of life. y comer de este árbol de la vida. Eat and drink Comer y beber and receive the living water of life, y recibir el agua de la vida, the Holy Spirit. que es el Espíritu Santo. Let's read Revelation there, 2:7. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. He who has an ear, El que tiene oído, let him hear and heed what the Spirit says to the churches. oiga y presta atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him who overcomes Al que venciere, the world through believing that Jesus is the Son of God, al mundo, al que cree que Jesús es el Hijo de Dios, I will grant le concederé the privilege to eat el privilegio de comer the fruit from the tree of life, el fruto del árbol de la vida, which is in the paradise of God. que está en el paraíso de Dios. And Revelation 12:11 tells us, and they overcame him. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le vencieron By the blood of the Lamb
por la sangre del Cordero and by the word of their testimony. y por la palabra del testimonio, And they loved not their lives unto death. y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. And Father, we thank you today, Lord God, that you gave us choice. Father, and we choose to be totally in you. And we thank you for complete victory as we are overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, the word of the Lamb of God, our Savior, Jesus Christ. All glory and praise to him for causing us to triumph. In Jesus' name we pray. Amén.